Bueno, ya sabéis que estamos celebrando, de hecho, la nueva sesión de la Buena Estrella con un experimento que en 30 años no habíamos abordado, y es darle protagonismo a una serie de televisión. Pero claro, no era una serie de televisión cualquiera, es una serie que está muy integrada en el imaginario colectivo español y especialmente zaragozano, porque como bien sabéis, el secuestro de Kimi pues conmocionó, convulsionó, que los que lo vivimos no nos vamos a olvidar nunca, porque fue como impresionante, y eso que sucedió en un ambiente muy convulso, atentados terroristas, de secuestros. Y desde ese punto de vista, pues un secuestro no era demasiado extraño, pero lo que sí que era similar era el secuestro de una estrella del fútbol como era Enrique Castro Quimi. A partir de ahí, pues se ha hecho esta serie por 100 millones que se estrenó en Movistar justo cuando se cumplía el 45 aniversario de la liberación de Kimi en Zaragoza. Está haciendo todo un pelotazo y un fenómeno con una gran repercusión mediática y social, porque yo creo que la gente se siente la de una generación, los que la vivimos, porque nos habla de un momento muy especial de nuestra vida colectiva, ¿no? Y los jóvenes porque están descubriendo un episodio del que muchos de ellos no tenían noticia hasta ahora, y están disfrutando con una serie que retrata, pues en su caso, la España de sus padres, ¿no? o la de sus abuelos. Nacho García, que es el gran creador, el alma de la serie, que yo creo que has venido aquí a la Buena Estrella con cada una de tus películas, y es una maravilla siempre tenerte con nosotros porque te apreciamos muchísimo y representas muchas cosas en el mundo del audiovisual español, no solo del cine sino también de la televisión, porque estás detrás de series míticas, desde Médico de Familia de Modernizaste hasta Siete Vidas, Aida y todas las películas que has hecho hasta ahora, y has demostrado una gran capacidad de capturar el espíritu del producto y al mismo tiempo de conquistar a los espectadores, de encandilarles, y a través fundamentalmente de la comedia, que bueno, decía Lee Wilder, si vas a decir la verdad, ser divertido te matarán. Pues yo creo que eso, no sé si conocías este lema, no sé si conocías ese lema, pero te sienta como un guante. ¿Cuántas cosas hacían? Sí. Y bueno, y ha venido acompañado de otras dos figuras de la cultura. Lo primero, Nacho, ¿no? ¿Cómo se te ocurre la idea de abordar este episodio tan histórico, ¿no? Que todo, bueno, yo no lo viví, yo tengo 46 años ahora, ¿no? Pero sí que es verdad que te voy a decir que sí que he crecido con esta historia. O sea, yo en mi casa la he oído contar, la he hecho en el pico, ¿no? Pero ¿en qué momento tú decides, ¿no? Que esto hay una historia detrás y no una historia trágica, ¿no? Porque una de las claves del éxito también es cómo se ha abordado, ¿no? Claro, lo bonito de esta historia es eso, los componentes que tiene. Yo tenía 12 años cuando ocurrió esto, y siempre recordaré la noticia cuando mis hermanos con el periódico, que del tiempo sea real, ¿no? Ponía Kimi se liberaba de nuestra ciudad, titulares enorme, y que de pronto te impacta, porque todo el mundo lo que pensaba era que la entra en campo y de pronto está en un bar que trabaja liberado. Eso se te queda ahí, son historias que se te quedan, y que afortunadamente la pude revivir en una sobremesa con un amigo que quiero Mena, que empecé a hablar con él de otro libro que había hecho, porque me interesaba y pensaba que tenía una traducción cinematográfica en el libro, y empezamos a hablar de cómo se me ocurren a mí las historias, de qué me interesa a mí, entonces empezamos a hablar
de que Dios, no sé por qué, todas mis historias nacen de intrahistorias debajo de los titulares de periódicos, ¿no? De los actores secundarios que hay alrededor del gran titular. Y de pronto surgió esta historia como ejemplo de eso. Pues la historia de King es muy potente, pero la historia que no se ha contado es la de 3 mecánicos en paro que en una época de crisis se les ocurre que pueden solventar sus carencias económicas a través del secuestro de Pichichi, la estrella del fútbol de aquella época. Cuando empezamos a hablar de eso, a mi idea se me iluminó la cara y dije, madre mía, esto es muy grande. Y los segundos que empecé a investigar, pues dije, seguro que esto lo han contado 500 personas, porque si no, no. Y además en esa época estaba trabajando con Edward, con un estudio de Hollywood, con Beyoncé, con otros proyectos. Y les empecé a contar, pues me he contado una historia de que es Pichichi de la Liga y unos tíos de Los Ángeles de Hollywood me decían, ¿verdad? Eso no se ha contado en España. Y yo decía, no. Y los tíos pensaban. Entonces, a partir de eso, yo dije, pues si a cada uno que se lo cuento, todo el mundo se sorprende, es que aquí hay algo muy, muy bonito, ¿no? Y luego había una cosa extraordinaria para mí que tiene que tener todas las historias. Yo soy habituado a hacer comedias, pero las comedias para mí tienen que nacer desde la tragedia, ¿no? Tienen que nacer desde un conflicto real. Esas son las comedias que realmente me creo. Y de igual para mí es el Dios. El Señor que nos ha enseñado, como detrás de cada comedia, que crea una tragedia y este es el ejemplo máximo de esa leitmotiv que todos hacemos comedia o comedia con tripas nos interesa. Sí, eso, como decía de por sí, probando eso, también como escenas que te vas sorprendiendo conforme pasa. Quería preguntaros sobre los tres, cuando sacáis en la historia, ¿cuál ha sido esa parte que más os ha sorprendido? Porque hay cosas como que los secuestradores no saben entender cosas automáticas, cosas así, como que te encuentras con anécdotas que parecen inverosímiles, ¿no? Es que eso es lo más bonito de la historia, todo lo que contamos es verdad. Yo durante este mes que me está llevando la promoción, bueno, está haciendo una promoción muy interesante, muy intensa y muy larga. Yo tengo que decir que nunca he hecho una promoción tan larga en mi vida. Estamos en el Festival de Málaga hace un mes y seguimos con ella. Afortunadamente la historia está teniendo mucho impacto y mucho interés, ¿no? Y creo que el mayor impacto e interés lo tiene lo que has comentado, que todo lo que detrás es real. Pues a mí cuando me contaron que los secuestradores con unas pistolas oxidadas encañan a un señor, lo meten en su propio coche y cuando le ponen, le tapan ya la cabeza, van a accionar el coche y se dan cuenta que es automático. En esa época era el 81, cuando se tenía muy poca gente tenía coches automáticos. Entonces se dan cuenta que no lo saben conducir y ese propio Kimi Kamucha que da las instrucciones, eso te lo cuentan y que como guionista nunca se me hubiera ocurrido. Como ellos llegaban a las gasolineras, llegaban a las zonas de peaje y era cuando Kimi, al escuchar que frenaba la furgoneta, empezaba a golpear, porque él decía, estamos llegando a una zona donde están parando, se está contando con el propio Kimi. Y lo que hacían los secuestradores era subir a tope la música, todo eso te lo cuentan y entonces automáticamente como guionista están diciendo, Dios, pero que vengan ellos y me lo cuenten. Para empezar ya te contaron un taller en un sótano ya Un taller en un sótano y con las motos para arriba. La primera vez en la película dice, bueno, esto es una comedieta de pelilla, no, esto es una realidad. Entonces yo creo que lo que está teniendo esa historia es la potencia de nacer de una realidad rocambolesca donde nunca, mejor dicho, la realidad supera la ficción. Desde la Zaragoza de la época no coge mucha importancia, ¿no? Como ha sido el trabajo de recrearla, porque aparecen cosas en las que no, a día de hoy no hay ni rastro, ¿no? Claro. Eso ha sido muy bonito para mí. Porque, claro, yo esas calles, esas plazas, yo las recorrí cuando era pequeño, ¿no? Y la fortuna que he tenido aquí es la complicidad primero del equipo de Movistar, que entendió que esta serie necesitaba una inversión apropiada para desarrollarla bien, para no hacer dibujos de la época y la complicación de llegar a hacerla. También la ventaja de que como yo la había vivido, yo las había reunido con mi equipo de arte, con efectos especiales, con digitales, les expliqué muy claro que
primero que tenía que creerme lo que estábamos haciendo era yo, porque yo lo había vivido, que todas esas calles me las conocía, ¿no? Y luego el proceso ha sido muy complicado. Muy complicado, te hablo de complicaciones que se pueden solventar con talento, con trabajo y con dinero. en ese orden. Si no trabajas más, si no tienes el talento para hacerlo y si no te acompaña el dinero más, ¿no? Pues porque había muchas cosas que se recreaban, pues bueno, íbamos a una calle, teníamos que levantar toda la calle, había 5 coches, 5 coches de la autoridad que se iban y poníamos 5 coches de época. Que todos se condicionaban todo lo que eran las aceras que ahora son para el propaganda, pues teníamos que hacer unas aceras donde no estaban todos estos volúmenes. Son todos detalles que hasta que tú no vas y pones la cámara no te enteras de que existen, ¿no? Todo eso corpóreo se podía ir haciendo pues, con un trabajo muy grande. Luego había otro trabajo que era imposible hacerlo. Íbamos a la Plaza del Carmen, íbamos a la Plaza Independencia, a la Plaza España y claro, el tubo yo no podía hacer toda la fachada entera. Afortunadamente sí que se podía hacer con visuals y con digitales. Entonces lo que hacíamos era un trabajo muy complejo que yo no había hecho hasta esta serie, que era rodar todas las plazas y todos los 360 grados tal y como estaban hoy en día. Luego pasaban por el trabajo de digitales y de visual effects, que entró Viva, que se hecho un trabajo excelente. Venía a hacer la serie de los Lakers, venía a hacer cosas muy buenas, donde hace un trabajo ejemplar y bueno, y para mí es una persona reivindicar el talento aragonés. Creo que no se ha reivindicado lo suficiente, que está haciendo cosas muy buenas a nivel mundial. Y el hombre sigue aquí y parece que no, y hallando cientos de trabajo. Y lo que hacía él, nosotros estuvimos un año antes documentándonos de cómo era todo donde robábamos en los años 80, con documentales, con fotografías, con documentalistas, con otras personas que trabajaron muy al detalle. Y lo que hacía era reproducir toda esa independencia, todo eso, como era en el año 81. Eso en lo que habíamos rodado, lo cambiaba todo. Y una vez ya rodado eso, hacíamos un segundo rodaje, que era en un plato virtual, 180 grados, donde los actores nosotros les proyectamos sobre el Paso Independencia, la Plaza del Carmen. Y además era tremendo lo que decía Rola Révalo cuando lo metí ahí en medio. Si estoy en el 81, no se lo tienes que describir, no se lo tienes que imaginar. Y para mí era totalmente impactante porque estaba viviendo mi niñez. Y luego hay una anécdota muy bonita con la cafetería de Las Vegas, que le decíamos que reproducimos del Paso Independencia. Entonces, a mí me vino a la memoria de Las Vegas, es donde me llevaba mi madre cuando yo aprobaba, que no era muchas veces, me llevaba ahí de recompensa a tomarme mi sándwich. Y le dije, vamos a poner Las Vegas. Y cuando vine y Las Vegas se había cambiado, dije, pero esta mierda que es. ¿Hiciste otra cosa que está? Porque me quedé impactado, vamos a rodar aquí, lleva todo el equipo y de pronto no solo Las Vegas, habían cambiado totalmente. Afortunadamente vino conmigo Jaime Cerrén, que es de Entropy, y que me decía, coño, a mí mi abuelo me traía también aquí cuando yo me portaba bien a tomarme la tenemos que hacer como era antes. Y entonces a partir de ahí reproducimos lo que era Las Vegas del 81 para él y para mí, los recuerdos tremendos y ahí está la película. Entonces, esta película tiene esa motividad de reproducir muy fielmente lo que realmente hemos vivido en esa época. Un detalle que viví yo, yo estaba rayado con un plano de la calle San Miguel y estoy rayado con esto. Aquí sí estaba. Yo también me acuerdo cómo era la calle San Miguel y era porque las aceras tenían un paso relajado, ¿no? Un paso para discapacitados, mi hija discapacitada. Y entonces se ha empeñado, se ha gastado dinero en subir una acera, cosa que estamos nosotros trabajando en todo lo contrario. Pero es ese nivel, y dices, si esto solo lo puedes ver tú, o sea, yo no me había dado cuenta, francamente. O sea, y ese nivel es un poco para que conozcáis el nivel, la cuestión emotiva que es muy importante, pero también lo tenaz que es y lo concienzudo que es Nacho. Y eso al final se nota. Sí, yo quería preguntar tanto a ti, Juan, como a Jorge, un poco que eso os ha fascinado de ese proyecto, de ese curso de film. Por supuesto, sí, claro. Es que yo también tengo ese recuerdo de tener 9 años cuando ocurrió y
y lo recuerdo perfectamente porque era como yo no sé, como si fuera Cristiano Ronaldo en la época. Entonces fue un shock para los niños y para el mundo, claro, porque era algo realmente a destacar. Y luego además es que resulta que yo tenía durante un grupo de thrash metal y durante unos años estuvimos ensayando en Cementales, en uno de los sótanos, porque ahí han ensayado mucha gente, los Héroes del Silencio y realmente. Sí. Hemos ensayado todo el mundo había ensayado. Sí. Y De entonces, hecho, mira, el otro día me llamó Juan Aguirre, mi primo, para darme la enhorabuena, que estaba flipado con la serie, que se había encantado. Pero, macho, el Isabel, que me suena a mí de haber estado ahí, pero bueno, es que ensayaban, y yo estoy ensayando ahí. luego además eso, el estar presentando a Isabel en la afición, que lo he oído muchas veces ahí, a echarme cerveza, después de ensayar, pues claro, siempre ha tenido una conexión muy brutal así, con esto y sobre todo siendo Zaragoza, y hablando de nuestra ciudad y de los acontecimientos históricos que han pasado aquí, de la ciudad en los 80. Yo me acuerdo cuando estábamos en el estreno y me emocioné al ver la Plaza de España como era en los 80. Es que era muy bonito para los mexicanos y para los canadienses, ¿no? Así que sí, que tiene mucha conexión emocional, sí. Aparte de que está bien. Sí, claro, es que esa ventaja que tenéis los directores que es un poco que recreáis vuestra infancia, un poco esto es como Roma, ¿no? Para mí, como y en Roma de Cuarón eran las emisoras de radio y la música, Lynn Reich, no sé qué apellida, no sé, emisora musical que tiene Cuarón. Entonces, cada radio habían hecho un estudio de cómo era cada radio que oía la crianza. La radio que oía en un coche. Pero a nivel musical, nosotros tenemos una complicidad de que hemos estado alimentando de los mismos conciertos desde nuestra adolescencia y todo. Pero le hicieron una playlist que se llamaba la rocola de los recreativos. Porque para mí, yo tenía también 13 años, yo recuerdo unos recreativos, el sonido del 81 unos recreativos. Y entonces, más o menos reproducimos aquella playlist, que luego por lo visto Scorsese hacía eso. Pero fíjate, nos ha venido muy bien, porque yo cuando empiezo en todos los proyectos, ahora estamos hablando de 7 proyectos, empiezo a hablar de los personajes que se me van ocurriendo, de la historia, y entonces Juanjo me empieza a hacer playlists de cómo sonaría, qué escucharía cada personaje, cómo sonaría, y yo esa playlist que me va mandando Juanjo, junto con el guionista que escribo, en este caso de la Uni, ahora estoy escribiendo con Marta, les paso la playlist y mientras estamos escribiendo vamos escuchando. Y eso para mí, que soy muy melómano, realmente me hace meterme en un mundo que vivo mucho lo que estoy escribiendo. Entonces, el contacto entre la creación visual y la creación musical para mí ha sido fundamental siempre, porque lo he tenido de la mano con un amigo que nos hemos criado juntos musicalmente. Nosotros hacemos un concierto, entonces tenemos muchos en común y es que esta era una cosa, es que el 81, cuando empiezas a aficionar a la música, empiezas a ver los primeros discos, esa mezcla de música melódica con rock, con música disco que hay. Es que es muy fuerte esa época, muy ecléctica, que valía todo. Valía los melódicos, valía el punky, valía el rock urbano, valía la música disco. Hoy que es todo tan uniforme. ¿Tú qué ves? Yo creo que ahora también es una época que un chaval oye de todo. Y por eso es la gracia de... Depende del chaval. El mío por lo menos. Que yo recuerdo que me preguntó la cosa que hace Gabriel, me preguntó qué es disparate, una frase que tenía. Ah, sí. ¿No sabía que era? Claro, es verdad que ya no hay tantos referentes en común, pero yo sí que había, ahí salen referentes tipo el Puma, claro, 1, 2, 3, ahora ya no existen referentes que compartamos todos. Bueno, Rosalía es el único. Es el único. Sí, es el único. El otro día me decía, Rosalía,
Sí. Luego pasa una cosa que lo decía ayer Rofundía y yo creo que tiene razón. Que esta es la primera generación, nuestras generaciones de ahora, que no tienen el referente la música de sus padres. O sea, aquí hay gente que le pregunta por los Beatles y no saben lo que son. Y eso no ha pasado nunca. Y ahora, la primera vez. Porque van a escuchar todo el Y mundo está escuchando. pero eso ya, no sé si eso es bueno o es malo, pero ¿qué pasa? Pero tú vas en el coche y tu padre se queda mirando. Claro, claro. Ponía la La caseta. cinta de caseta. Como la gente va con cascos, pues ya la domina. Claro. Eso es un temazo, lo de las referencias de las nuevas generaciones que no tienen nada que ver con las nuestras. A mí me pasa que no tiene nada que ver con la música, pero sí con el cine. Hace relativamente poco, un par de años, fui a un instituto de un pueblo de Toledo con Aitana Sánchez Gijón y Elena Rivera en una charla. Y entonces era un instituto que había como unos 70 chavales entre 15 y 18 años. Pues Aitana acaba de rodar con la Almodóvar, pues sale el nombre de la Almodóvar y se le ocurre preguntar: ¿podéis levantar la mano? No los que hayáis visto una película Almodóvar, los que alguna vez habéis escuchado hablar de Pedro Almodóvar. Y Elena, o sea, lo cuento porque había dos testigos, porque es que si no, es increíble. No levantó la mano nadie. Dice, nadie. Y Yo vine a un coloquio de cine. O sea, no era una banda de ellos iban películas. por una actividad cultural, pero bueno, igual. O sea, si es que si no les suena Pedro Almodóvar, entonces yo hice esta reflexión. Claro, para estos chavales, Pedro Almodóvar es como para mí un influencer que tiene 800 millones de seguidores y no sé quién es. O sea, es otro mundo. Sí, sí. Pero también nos pasó de que cuando ya hacía la serie de Con Familia, o si te das al día siguiente todo el país hablaba de Claro. de eso, hoy en día está todo segmentado. Claro. Nosotros veíamos un capítulo, al día siguiente lo habían visto 8 o 10 millones de personas. Entonces era por los lados. Sí. Claro, nos daban por todas las cartas, pero ni siquiera a mí, que te llegaban de hijo de puta cuando se veía que teníamos una vida. Hoy en día eso es inconcebible. Y luego pasa otra cosa con los jóvenes también, es que como el presente está tan abarrotado de cosas, no les da tiempo a pensar en el pasado. O sea, el pasado no les interesa nada. Es que les desborda el pasado. Hombre, yo creo que a lo mejor no todo el pasado, pero saber algo, yo creo que sí. Pero no es la cuestión de los jóvenes, es que los mayores tampoco conocemos los referentes de ellos. Es que es común, es como que no hay mucho que compartir. Pues es lo que he dicho del youtuber, o sea, que para ellos el youtuber es no de 800 millones, o sea, es un La presentación en Málaga, como Gabriel de Bar. Ya de Málaga estaba con mucha gente, con Mario Casas, con Hugo Silva, con los fenómenos de la época. Y no podías hablar, no podías con ellos y tal, de pasar la presentación, pero lo de este año con Gabriel. Y se yo son las redes y tal, y yo con Gabriel, como lo conozco el chiquitillo, el tal primera película que hizo conmigo, yo como de viejo decía, este poquito no salí para que me ponga esto. Claro, un señor que tiene 8 millones de seguidores y todo el mundo, entonces como a mí eso me deporta. Pero a todos los niveles, esto ocurre en Francia, ocurre en México con él, ocurre... Y decía, si yo estaba aquí con Mario Casas y no me he ocurrido eso. Por la gente, que ahí empieza una administración de generación muy fuerte. Es interesante el tema. Dani reflexiona mucho sobre este tipo de cosas en el periódico. ¿Y los criticas o lo apoyas o No, reflexionas? reflexiones. Yo dejo las preguntas ahí. No, pero sí, pero muy buenas. Yo no sé si tú, Nacho, cuando abordas esta serie, yo no sé si en algún momento te pones en la cabeza de un secuestrador. Sé que es muy complicado, ¿no? Pero yo no sé si en algún momento has hecho ese ejercicio de qué pensaría esta gente para hacer esto. Sí, totalmente. Claro. Yo para mí hubo dos fases. Primero era la documentación, que era una fase simplemente de asimilar información. La segunda fase fue la más delicada, que era
después de la documentación que había reunido y sabía que era todo tan estrambótico, tan raro, juntarme con la familia de Kiri para contarles que yo le iba a hacer un true crime sesudo donde los delincuentes hablan como si hubieran acabado de hablar de filosofía en la Sorbona, que es lo que hace todo el mundo, y a mí me parece muy falso, por mucho que a la gente le diga, hay que ser intenso, pero no, hay que ser moderadamente intenso. Porque no te lo crees, entonces, o sea, este mito no va a ir por otro lado, porque la realidad es otra, ¿no? Y la tercera y la más compleja fue cuando decidí el tono, que era una tragicomedia, donde cómo le iba a dar voz a los secuestradores, ¿no? Y afortunadamente ahí fue un poco la ventaja de ser de Zaragoza, de tener contacto con el entorno de los secuestradores, conocer el entorno de los secuestradores y saber cómo hablaban y cómo realmente lo vivieron. Y eso fue lo realmente ya el paso final para el tono. Y el paso fundamental, porque si no, hubiéramos acabado haciendo el true crime que se ha hecho 2000 veces, de asesinos, que además no me gusta y lo critico abiertamente, porque no se puede hacer. Me parece mucha más falta de respeto que elevar a una categoría de héroe, un asesino que ha matado a una familia y que habla de una forma de filosofía que es falsa. Hoy he estado ahora con completos, estoy escribiendo, hablando con policía científica, asesorándoles mucho sobre todo esto, y lo que te he dado es que el asesino es un ser primario de un ser de inteligencia emocional no mata a nadie. Entonces, un ser primario. Entonces, yo esto de llevar a héroe, filósofo y tal, me parecía muy falso y me parecía mucho más real, aunque parezca totalmente contradictorio, que la gente hablara de esta forma y que sufriera cuando comete un delito y que sufriera cuando el día a día tiene un señor encerrado. Lo contrario me parece que era falta de respeto a la familia. Un señor que disfrutara con su crimen y que fuera salido. Eso me parecía ser una falta de respeto y no contar la realidad de lo que había pasado. También se agradece el acento. O sea, no solo como hablan, sino porque es muy raro ver reflejado nuestro acento de manera fidedigna. Yo creo que sí, y porque tiene mucho que ver en eso. Y hay palabras que se agradece mucho. Estos insultos vintage, tipo alcohol, tonto, eso se agradece mucho porque no hablan, nuestro acento no se ve casi nunca. Eso es algo un poco para diálogo. Tontonadas inmortales. Yo creo que están intertemporal. Yo creo que están entre nuestras películas. Tú lo dices mucho. Pero ahora, por ejemplo, ahora sí, está un poquito más en detalle. Sí. Pero tontonadas. Y el acento vamos, yo realmente lo que no quería hacer era analizar corto, porque me parecía que ya se había hecho y que aparte me es real. Estoy en Zaragoza y yo sí que tengo sobrinos que hablan de un acento muy acentuado y otros que tienen un acento muy neutro y son criados en el mismo barrio. Digo, ¿por qué ocurre? Pero afortunadamente eso ocurre. Entonces hay un momento en que Raúl me decía, pues, no queremos acentuar, hacer parodia, y afortunadamente teníamos en el ensayo algo que dijimos que puedes grabar los 3 capítulos con tu voz, tal y como tú lo harías. Y tuvo la generosidad de hacerlo, y entonces esa grabación se la pasé a todos los actores, a los 3 secuestradores, y les dije, así hablan bien ahora. Y Raúl al día siguiente, al segundo día, y me empezó a soltar todos los diálogos con un acento perfecto. Es una máquina. Y yo decía, no me lo puedo creer. incluso los actores después que lo contienen. Pero eso es para agradecerle a Jorge esas grabaciones y luego el trabajo de los 3 que además queríamos. Para mí la clave de eso era que nos lo creyéramos todos. Y afortunadamente no recibo más que llamadas, mensajes de Zaragoza, de componente de Gijón. También he estado en una tertulia con Manfredo de la cadena SER, con la gente de Deportes de Gijón, donde conocieron a Kini, con mi amigo de Kini, y hablando maravillas de la serie, con lo cual. Y él que viene hacia el acento, Es que me decía también.
murciano que viene de Agustín y él decía, un murciano que haga acento basurero, pero es que estuvo 2 meses con un coche pobre. Y aquí la anécdota buena fue cuando vinieron los hijos de Quina al rodaje, que fue un pequeño cameo, le pedí un autógrafo y Agustín estaba tentando como, es que tiene 2 hijos, y Nacho, que voy a hacer lo que has ensayado. Pero hablo con ellos como si fuera su padre, por supuesto, cuando viene. Y me contó, pues estaba como un plan. Cuando la acción empieza el rodaje, y le dice la gracia esta de tener cuidado de lo que llevamos al padre, y de pronto hago el corte y los hijos, ¡coño! ¡Hijo de mi padre! Y él era como. Y además los hijos decían, te parece muchísimo, ¿eh? Es verdad, es verdad. Martín lo hace muy bien. Sí. Lo hace muy bien. Creo que te lo conté el otro día, Nacho, que yo viví esto de una manera muy intensa porque Víctor Muñoz, del que yo era amigo ya entonces, muy amigo. O sea, tú no tenías 12 años. No, tenía 18. Y Víctor Muñoz era compañero en la selección de Kiev. Y me decía, bueno, es que han secuestrado a la mejor persona conocida del mundo del fútbol. O sea, es que ya no puede ser más bondadoso. Entonces, claro, yo lo vi muy de cerca porque me comunicaba mucho con él. Entonces él me contaba, él estaba todavía en Zaragoza. Al año siguiente lo fichó al Barça, con Kim. Ya estaba en selección, ya eran compañeros de concentración y sin todavía nunca mucho. Y lo adoraba todo Dios. Es que esa es la clave de la historia y de la serie, porque mucha gente, claro, me dice, el otro día de la serie, de la red, oye, ¿tú te imaginas, Nacho, que se pusan en Mbappé y no se para la liga? No sé qué, claro, yo no me imagino que nadie se pusa más hoy en día, pero mucho menos que no se para la liga. Pero y luego, incluso había un debate diciendo que se joda. La polarización. Con quién no había debate. En Navidad, siempre en Madrid, en Gijón, en Zaragoza, Todos lo adoraban. Y de hecho me contaba el periodista aquí que cuando el primer partido que vino Kini a Zaragoza, hubo una ovación de todo el mundo pidiéndole perdón a la manera. Sí, pero una ovación de 10 minutos que la gente sentía. Claro. Y entonces hay que pensar, ¿qué jugador hoy en día tiene eso? Es que no hay nadie. Hombre, tal vez Iniesta. Claro, pero vamos a Sí, atrás. Sí, hoy en día. No es fácil, ¿eh? No es fácil. A mí lo que me viene de un tengo una promoción, pero no muchas veces que no tiene que ser una estrella. Para jugar. Y luego una estrella como asumida por todos. Tiene que ser alguien de la selección. Pero claro, ahora con la selección, Pedri, a lo mejor. Sí, pero aún así los madridistas tragan a Pedri. Sí, no soy madridista, sí. No, pero es un madridista abierto. No eres madridista, no lo echan partido, te digo. Bueno, yo creo de todas maneras que en ese momento tampoco se paralizó la vida porque, como hemos comentado antes, como los secuestros formaban parte del paisaje cotidiano y los atentados terroristas era otro ambiente social, es decir, porque claro, si paralizamos la liga porque han secuestrado a un jugador, al día siguiente secuestraron a un empresario que como paralizamos, no sé, se me ocurre ahora, que a lo mejor eso influyó bastante, que en ese momento no fue tan excepcional, siendo excepcional, pues sobre todo un futbolista, no sería tan excepcional como ahora. Y es una historia única porque es irrepetible. Claro. La manera de describirse es irrepetible. Por el personaje, por el contexto social, esto nunca puede volver a suceder. No. Pero ni aquí ni en el mundo. No, Entonces es una historia tan bonita y lo bonito es, para mí, que durante 45 años no se ha contado, y hemos tenido la suerte de ver ese efecto para que 45 años después la vemos. Pero es que las cosas en el momento preciso, porque es que, o sea, cuando hubiera pasado solo 10 años, estaría cosas cerca. Sí, totalmente. Y el sufrimiento de la familia sería muy gordo. Y ahora se ve de otra manera. No sé, ahora pueden venir los hijos a hacer el cameo y pasárselo bien. Pueden ocurrir cosas que hace 20 años no podían haber ocurrido.
El hecho que lo redondeamos es que el propio Kimi fue el primero que perdonó. O sea, desde el primer momento dijo, no tengo rencor por esta gente. Eso es fundamental. Eso habla de su extrema bondad. O sea, y renunciar a la indemnización. Claro, ¿qué me van a dar estos pobres días? La escena final es totalmente real, como muchas de las cosas que se cuentan. Cuando llegó al juicio, las mujeres fueron a pedirle perdón llorando, su marido no son malas personas, y la hija llega, le digo, no sé qué hay en esa cabeza, una niña, le queda un autógrafo y dice, ¿cómo te llamas? A mí eso es uno de los grandes momentos. Eso decía que es una Kimi en una entrevista a la terminal. Eso podría ser entrevista de todo lo que te la serie. Eso es brutal. Pero no solo nosotros votamos allí, pero la anécdota final es que la señora, cuando hace un autógrafo, se pone a llorar, se cae, y Kimi la levanta, se la lleva a desayunar para le invita a desayunar y luego la lleva a juicio, la sienta y él se mete ya. Pero eso no lo abordaste por demasiado inverosímil. Claro, es que llegaba tan lejos y me dice, o sea, claro. La regresión de la ficción, sí, porque he contado la mitad de lo que ocurrió. Pero es buenísimo. Claro, y eso está contado a mí en una entrevista. Joder. Porque en definitiva decía, no me creo que hayas hecho eso. ¿Qué voy a hacer si la pobre mujer estaba ahí? Buenísimo. Lo único que es muy revelado también es que los verdaderos secuestradores no han querido dar la cara, claro. Es que, es decir, o sea, somos tres de las personas más despreciadas de España. Por mucho tiempo que haya pasado, uno de ellos vino a robar, Jerónimo Vicens. perdón. ¿Esto se acaba? Sí. Eso me lo contó Pero no sé, no me va a dar. No, estaba... Es un anónimo. No, estaban las vallas con el límite de los espectadores que vinieron los policías, como probamos la liberación, y había un vecino real de la época, que en esa época tenía pues, su edad, que además es, cuando me enteré que era un vecino de la época, le dije, pero ya se hace una frase. Y dice, pues sí, a ver, te lo probé, a ver, y es el vecino que cuando llegan las chicas le pregunta a la mujer de Víctor, le pregunta, ¿qué ha ocurrido aquí? Y dice, ¿quién que ha sido uno de esta, que está o sea, vecino real, y estábamos rodando, y yo me fui un momento, y dice, o sea, Nacho, joder, yo estaba ensayando, me fui un momento y a la vuelta, y dije, joder, te has perdido porque estaba el secuestrador, el Vito, y su mujer estaban allí y se acaban de ir. Sí. Joder. Bueno, pues nada. Estaría, ¿no? Ya estaría.